Hola, bienvenido a Grupo Élite Organizacional. Tal vez te preguntes, ¿quiénes somos? Te cuento, tenemos presencia en toda Latinoamérica y además somos una compañía con experiencia en los servicios de capacitación, consultoría y auditoría. Esto nos ha convertido en el socio de valor de múltiples empresas, gracias a la confianza que hemos generado en todos nuestros clientes. Acción. En el área de capacitación nos ajustamos a tus necesidades y contamos con 4 modalidades: presencial, telepresencial, virtual y empresarial. En el área de consultoría brindamos acompañamiento a las diferentes empresas para que puedan documentar, implementar y mantener su sistema de gestión en cualquiera de los estándares en que se requiera. Prestamos el servicio de auditoría interna y de auditoría de segunda parte. Esto con el fin de verificar el nivel de madurez del sistema de gestión de tu compañía, así como el cumplimiento de requisitos por parte de tus proveedores. Estamos certificados bajo el estándar internacional de la norma ISO 9001 y todos nuestros programas de formación están homologados internacionalmente. Así que, ¿quieres un servicio profesional? ¿Deseas llevar tu perfil laboral a otro nivel? Contáctanos, síguenos en nuestras redes sociales. Somos Grupo Élite Organizacional. Equipo, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya son las 7:03 de la noche. Les voy a pedir el favor que me confirmen si me escuchan correctamente. Voy a saludar acá rápidamente mientras que me escriben por WhatsApp. Muy buenas noches, señora Alexandra, señora Dina, señora Gloria, señora Joana, señor Jorge, señora Caterín, señora Libet, señora Liliana, señora Natalia Fique, señor Norman, señor Rocha, señora Luzma Rocha, señora Sandra Liliana, señora Vanessa, señora William, señora Xiaomi, y muy buenas noches, Silvita. ¿Cómo están todos? Bueno, equipo, ya son las 7:05 de la noche. Vamos entonces a iniciar, como es acostumbrado, pues desarrollar el proceso de todos los miércoles, contando con un seminario totalmente diferente, donde la metodología es que traemos diferentes de expertos a nivel Latinoamérica con el fin de explicar un tema que genere valor a todos los procesos que ustedes manejan con nosotros, que genere valor a programas de consultoría, a programas de formación, a los seminarios que ustedes han tomado. Recuerden que una persona que se enfoca y que se mete en este tema tan bonito e importante que son sistemas de gestión, pues tiene que tener un conocimiento holístico, ¿cierto? Para poderle brindar realmente esa asesoría a todas las empresas y a todas las personas que de pronto de aquí a mañana quieren formar. Para esta ocasión vamos a estar contando con la doctora Silvia Barrero. Para las personas que no la conocen, ella es una de nuestras tutoras de Pregúntale al Experto. Es un programa que nosotros manejamos donde todas las personas que tengan inquietudes de referente a diferentes programas académicos que están formando, pues ella es la persona encargada de liderar pues este proceso. Adicionalmente a eso es auditora líder para 9, para 14, para 45, ya con más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión, profesión base, enfermera jefe, especialista en seguridad y salud en el trabajo y una de las auditoras encargadas para Pemex, la petrolera mexicana. Entonces, ya con toda esa experiencia en diferentes organismos de certificación, hoy viene con un tema muy importante. Sin embargo, si quiero contarles de pronto si es la primera vez que se conecta a nuestros programas académicos de los días miércoles, y es que ese programa lo que buscamos es que aprenda realmente a generar una competencia, una habilidad, ¿cierto? Vamos a estar durante 2 horas, van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran a través de, pues por este medio, van a tener también la posibilidad de tener el micrófono para poderlo habilitar. Sí es importante que respetemos pues los comentarios de cada una de las personas que se están conectando. De pronto pues el tema que vamos a ver el día de hoy, las personas pues ya lo conocen, de pronto otras no. La idea es que respetamos pues los comentarios frente al proceso. Entonces, a partir de este momento vamos a dar inicio
a nuestro tema especializado, que el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver control de los servicios, productos contratados externamente, que realmente es un pilar para todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión, ¿cierto? No solo para ISO 9001, digamos que porque nosotros tenemos que velar por todo lo que nos están entregando pues nuestros proveedores, pero también tenemos que velar también pues muchas veces del cuidado tanto del ambiente como todo lo que tiene que ver con inocuidad, como todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ya les comentaba, para esta ocasión nos va a estar acompañando la doctora Silvia. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todas las personas que se han ido conectando y bienvenidos a esta charla. Espero que genere valor agregado para todas las personas que realizan en este momento cursos con el grupo Élite. Bienvenidos. Vale, Silvita, muchas gracias a ti por el espacio. A partir de este momento, entonces, te vamos a ceder el host para que puedas iniciar con tu presentación. Volvemos y decimos si tienen inquietudes con gusto por el chat o pueden habilitar el micrófono pues para que ustedes las puedan exponer. Entonces, chicos, bienvenidos. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias y buenas noches de nuevo a todos y bienvenidos a esta charla. Voy a aprovechar iniciando para pedirles el favor de que las preguntas las hagamos después de que veamos la presentación completa de las diapositivas y resolvamos las dudas de todas las personas si se generan dudas con relación al tema. Como introducción y mientras se van conectando más personas a la charla de la noche de hoy, recordemos que en la versión anterior, 2008, de la norma 9001, en el capítulo número 7, que tenía que ver con realización del producto y o prestación del servicio, había un numeral, el requisito 7.4, que hablaba sobre compras. Ese requisito fue modificado en términos de su nombre y actualmente se conoce como control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Bien interesante porque hace énfasis en que la organización es responsable del control de todos los servicios, productos y de los procesos que contrate de manera externa como si fueran hechos o realizados por la propia organización, porque de hecho están bajo su control. Entonces vamos a dar inicio a la presentación revisando cuáles son los objetivos. Primero, pues comprender qué es un producto o un servicio contratado o suministrado externamente y cuáles son sus características. Segundo, pues identificar cuál es la importancia del control a un servicio contratado externamente. Vamos a hablar sobre la selección, evaluación y reevaluación de proveedores y voy a finalizar tocando un tema sobre homologación de proveedores. Vamos a revisar algunos conceptos claves asociados a la temática de la noche de hoy. ¿Qué es un servicio o un producto contratado o suministrado externamente? Muchas veces las organizaciones no realizan por ellas mismas, la totalidad de sus procesos. Esto hace necesario el uso, por ejemplo, de maquila, que es contar con empresas externas a la organización que realizan parte o la totalidad incluso de uno de sus procesos de producción. También nos vemos en la necesidad de contratar servicios externos cuando nuestra capacidad, es decir, los recursos con los que contamos como organización, no nos dan para poder tener toda la gama de servicios necesarios para garantizar que nuestros productos o nuestros servicios lleguen de una manera oportuna y adecuada al cliente. Así es como necesitamos contratar, por ejemplo, servicios de transporte o todo lo asociado a la logística en la cadena desde la consecución de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. Así pues, los productos y los servicios proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización. Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización. Es decir, que tenemos dos formas o dos modalidades de contar con esos productos o servicios suministrados de manera externa. Unos cuando se realizan a nombre de la propia organización y se hacen bajo el control de la misma, o dos cuando son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos, pero a nombre de nuestra organización. ¿Qué características tiene un producto o un servicio contratado externamente?
Entonces, básicamente, pues están dentro del alcance del sistema, tanto del sistema de gestión ambiental, como de calidad, como de SST. También es integral al funcionamiento de la propia organización. Ya decía yo que eran procesos que formaban parte generalmente de la cadena productiva de la organización o necesarios como logística para la entrega de los productos o la prestación de los servicios. Se considera necesario para que el sistema de gestión logre los resultados previstos. También porque la responsabilidad legal del cumplimiento de los requisitos está y sigue estando bajo el control de la organización. Y la organización y el proveedor externo tienen una relación en que las partes interesadas perciben que el proceso lo lleva a cabo la organización. Vamos a ampliar un poquito estos conceptos. Entonces, ese servicio que contratamos o ese producto que contratamos externamente hace parte de nuestro sistema de gestión, bien sea de calidad, bien sea ambiental o bien sea de SST. Significa que, por ejemplo, en la elaboración de mi producto, viéndolo desde el punto de vista como un proceso de cadena de valor, puedo contratar, por ejemplo, a una maquila para que haga parte de mi proceso de producción. Por lo tanto, forma parte de mi sistema de gestión de calidad y si ejerzo control de calidad, estableciendo los puntos críticos sobre la producción, no debo dejar de lado al proceso que contrato externamente, porque obviamente cualquier desviación hacia la calidad en el proceso que él me presta va a incidir en la calidad final de mi producto, pudiendo incluso generar una salida no conforme. Es integral al funcionamiento de la organización, por supuesto, porque forma parte de todos los procesos identificados en el mapa o en la red de procesos de la organización. Mucho más se constituye un proceso de cadena de valor dentro del mapa de procesos. ¿Será necesario para que el sistema de gestión logre los resultados previstos? Por supuesto. Es decir, que los resultados de ese proceso contratado de manera externa contribuyen al logro de los objetivos y por ende a la política de mi sistema de gestión. Tengo la misma responsabilidad frente a los procesos o productos suministrados externamente a nivel legal que si fueran hechos por mí. Esto quiere decir que me toca responder igual por garantías, igual tengo que satisfacer o atender peticiones, quejas y reclamos del cliente, e igual el cliente puede sentirse completamente insatisfecho o por el contrario satisfecho con el producto o con el servicio que me sea suministrado de manera externa. La organización y el proveedor externo deben tener una relación en que las partes interesadas perciban que ese proceso que me he suministrado de manera externa hace parte de la propia organización. Es decir, que es como si fuera un brazo de mi propia organización y no puedo verlo como una isla que actúa por ella misma. Mencionaba que en el requisito 8.4 de la norma se nos habla sobre el control de los procesos, productos y servicios suministrados de manera externa. Esto quiere decir que la empresa tiene que estar segura de que los productos, procesos y servicios que se suministran de forma externa se encuentran conformes a los requisitos. La empresa tiene que determinar todos los controles que se aplican a los procesos, servicios o productos suministrados de forma externa, garantizando que todos los servicios y productos de los proveedores externos se encuentran destinados a incorporarse dentro de los mismos productos y servicios de la organización. Mencionaba, por ejemplo, un servicio de transporte en donde yo puedo entregarle al transportista productos conformes y derivado o debido a un mal manejo en el proceso de transporte y entrega, entregarle al cliente un producto no conforme. Esto quiere decir que cualquier producto o servicio contratado de manera externa incide directamente sobre la calidad de mis productos. Los productos y los servicios se proporcionan de forma directa por los clientes, por los proveedores externos, en nombre de la empresa, independientemente de quién preste ese servicio, por ejemplo el del transporte, el cliente va a percibir que fue entregado por mi organización. El cliente no tiene que estar en conocimiento de que ese servicio corresponde a un proveedor externo.
Y por supuesto, la percepción que tenga sobre la calidad del producto que recibe y la prestación del servicio, pues va a estar en nombre de mi propia organización. El proceso proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la empresa, por supuesto, cada organización mirando la cantidad de recursos que tenga y colocando en una balanza pues la ganancia, el valor agregado de contratar externamente o no un servicio o un producto de manera externa, puede llegar a considerar que sale más beneficioso para la organización esa contratación externa que la realización por ella misma. Hablamos de proveedores externos, pero recordemos entonces qué es un proveedor. Ese término de proveedores se refiere a las personas, organizaciones o entidades que suministran bienes o servicios que necesita otra persona, organización o entidad. Un proveedor puede distinguirse de un contratista o subcontratista, ya que está comúnmente, pues da aportes especializados a los entregables. Generalmente un contratista o un subcontratista tendemos a mirar más directamente la relación de ser un proveedor externo en el sentido de que actúa bajo el control de la organización. A veces pensamos que los proveedores externos no es así, pero nos equivocamos en el sentido de calidad. Tenemos la misma responsabilidad y debemos ejercer los mismos controles sobre los proveedores externos que nos suministran productos, servicios o procesos que hagan parte de nuestra propia cadena al interior de nuestra red de procesos o mapa de procesos. Esto quiere decir que la empresa debe determinar y aplicar ciertos criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño, reevaluación de todos los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar diferentes procesos y servicios según los acuerdos a que ha llegado con la organización. La empresa tiene que conservar la información documentada por si en algún momento fuera necesario realizar una revisión. De esto ya vamos a ampliar los conceptos sobre lo que es la selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Importante, sí, que la organización empiece a identificar cuáles son sus proveedores críticos y no críticos. Los proveedores críticos serán aquellos que inciden directamente sobre la calidad en términos de producto o de servicio que ofrezca la organización, y de los que se recomienda en términos generales en las normas no fuesen proveedores únicos, ya que si estamos casados con un proveedor único, esto significa que el proveedor puede colocar sus propias condiciones y la organización tener que someterse a las mismas. Lo ideal es siempre tratar de garantizar tener 2 o más proveedores si se consideran proveedores críticos. Tipos y alcance de control. La empresa tiene que asegurarse de que todos los procesos, productos y servicios que se le suministran de forma externa y que no afecten negativamente a la capacidad que tiene la empresa para entregar productos y servicios de forma coherente para sus clientes, deberá estar segura de que esos procesos que se suministran de forma externa permanecen dentro del control del sistema de gestión de la calidad de la organización, que se deben definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y a los que quiere aplicar las salidas. Y debe considerar el impacto potencial de dichos procesos, productos y servicios suministrados de manera externa en la capacidad de la empresa para cumplir de forma regular todos los requisitos del cliente. Recordemos que en primera instancia, el primer sistema de gestión que generalmente implementan las organizaciones es el sistema de gestión de la calidad. Ese sistema de gestión de la calidad tiene como propósito fundamental satisfacer todos los requisitos del cliente, denominados requisitos contractuales. Es la razón de ser de la organización y por lo tanto todo lo que se haga en torno al sistema de gestión de calidad va encaminado a satisfacer dichos requisitos. Por supuesto, si contratamos servicios o productos de manera externa, tengo que ser consciente que están colaborando en la misma medida que mis propios procesos a satisfacer los requisitos contractuales. Algunas veces esos requisitos contractuales quedan explícitos en los contratos, en las órdenes de producción o en las órdenes de compra,
pero también debemos considerar que hay requisitos tácitos por parte del cliente y que generalmente no aparecen expresos en los contratos, como es, por ejemplo, la calidad de la atención, es decir, encontrar un personal amable, encontrar unos canales de comunicación efectivos en donde si como cliente tengo que colocar una queja, un reclamo o hacer una sugerencia o dar una felicitación, sepa que efectivamente esa comunicación es recibida por parte de la organización y se le está dando trámite. Es decir, que vamos a encontrar requisitos contractuales explícitos, generalmente decía yo, expresos en los contratos o en algún tipo de orden, y aquellos tácitos que son los que no están dentro de ese contrato, pero que forman parte de los requisitos contractuales que espera cualquier cliente frente a una organización. Por lo tanto, la eficiencia de los controles que yo aplique hacia el proveedor externo tendrán necesariamente algún tipo de característica o de consecuencia o impacto frente a mi organización. También es importante determinar la verificación de las actividades necesarias para asegurarse que esos procesos, productos y servicios suministrados de manera externa se estén dando de acuerdo a lo definido por la organización. Algunas empresas incluso cuando generan como información documentada procedimientos instructivos de trabajo, hacen llegar a sus maquilas o a las empresas externas que contrataron para ser parte de sus procesos, por ejemplo, de producción, sus propios instructivos y procedimientos para que se apliquen al interior de esa empresa, tal y como se aplican al interior de la misma en las otras partes del proceso. Bien importante tener acopio de toda la información sobre los proveedores externos, es decir, la empresa como tiene que asegurarse que se cumplan y que sean adecuados todos esos requisitos, entonces se los deben comunicar al proveedor. La empresa debe comunicar entonces a los proveedores y conocer, garantizar que conozca los procesos, productos y servicios que la organización está ofreciendo. También debe determinar criterios para la aprobación de productos y servicios. A esto generalmente lo llamamos controles de calidad, definiendo cuáles son los puntos críticos en el proceso de elaboración o de fabricación, qué métodos, equipos y procesos es necesario que este proveedor externo tenga y cuente con ellos para garantizarnos la calidad y liberación de productos conformes, y de qué manera realiza la liberación de los productos y servicios de manera que no se generen salidas no conformes que lleguen al cliente y sean identificadas por él. Siempre que pensamos en salidas no conformes, estamos hablando de pérdida de dinero para la organización. Y el gran objetivo del sistema de gestión de calidad es que la salida no conforme no sea identificada por el cliente, sino que nuestros controles de calidad y los criterios que tengamos para la liberación de nuestros productos y servicios sean lo suficientemente eficientes para que la organización pueda identificarlos antes de que lleguen al cliente y sean utilizados por él. También es importante que así como nosotros exigimos al interior del sistema de gestión de calidad un perfil de cargo con las competencias, recordemos que para los sistemas de gestión estamos hablando de algunas variables como educación, formación, experiencia y entrenamiento. De la misma manera, la organización puede exigir la misma competencia, es decir, hacer llegar esa información definida en perfiles de cargo a la organización que le está prestando los productos, procesos o servicios suministrados externamente. En procesos de auditoría incluso es factible que el alcance de la auditoría llegue hacia los procesos contratados de manera externa, porque el auditor, así como tiene que garantizar, revisar que se estén cumpliendo todos los requisitos de la norma que está auditando al interior de los procesos de la organización, cuando identifica que parte del proceso de fabricación o de elaboración del producto es suministrado de manera externa, puede ampliar el alcance hasta las instalaciones de quien es proveedor externo y suministra dicho servicio. Por lo tanto, la competencia del personal de esa empresa que suministra
parte del proceso, por ejemplo, de producción o de elaboración del producto, podrá ser revisada por el auditor y deberá estar disponible la hoja de vida con toda la información asociada para el proceso de la auditoría. La interacción del proveedor externo con la empresa, esto es bien importante, es decir, de qué manera nosotros nos comunicamos, de qué manera el proveedor externo aplica nuestros procedimientos o nuestras instrucciones de trabajo, cómo identifica una salida no conforme y qué tipo de tratamiento le da. ¿Está conforme con lo que tiene definido la organización? El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo para ser aplicado por parte de la empresa. Acá normalmente las organizaciones determinan un instructivo para poder hacer no solo selección, sino evaluación del proveedor, determinando la periodicidad para aplicar dicha metodología y poder garantizar que cuenta con proveedores altamente confiables. Ya vamos a hablar y extenderme un poco sobre este tema que es supremamente importante. Todas las actividades de verificación que la empresa pretenda realizar en instalaciones del proveedor externo. Este es otro concepto que quiero pues, entregarles esta noche y que lo tengan en consideración. Cuando una empresa cuenta con auditores internos formados en una norma en determinado sistema, en este caso estoy mencionando mucho el sistema de gestión de calidad, porque fue la primera norma que nos empezó a hablar sobre el control de los procesos y productos suministrados de manera externa, puedo utilizar a ese equipo de auditores internos formados por la organización para que realicen auditorías de segunda parte. Las auditorías de segunda parte siempre tienen la relación cliente-proveedor, es decir, que si nuestra empresa contrata proveedores externos que nos suministran productos, servicios o procesos, nuestra organización, a través de una auditoría de segunda parte, puede realizar el proceso tanto de selección como de evaluación de dichos proveedores. Y es también una excelente forma de sacarle provecho al equipo formado de auditores internos cuando la organización ha tenido a bien formar los propios auditores internos con personal de la organización. Es una parte muy importante de las normas de sistemas de gestión integral, ya que las empresas tienen que estar atentas a los procesos, productos y servicios que son suministrados de manera externa y verificar o asegurar que estén conformes con los requisitos especificados. Las normas se refieren a otras empresas que pueden realizar productos o prestar servicios en nombre de la organización. El control que se debe realizar sobre los proveedores dependerá de qué debo tener en cuenta o considerar. Recordemos que las normas en este momento implementaron un nuevo requisito al que no estábamos acostumbrados en las versiones anteriores de las normas y habla sobre la gestión del riesgo. Entonces, en riesgos podemos hablar de riesgos corporativos, en SST podemos hablar de riesgos específicos de seguridad y salud en el trabajo y también podemos hablar de riesgos a nivel ambiental. Independientemente del tipo de producto, de proceso o de servicio que hayamos contratado externamente, deberemos considerar los riesgos que se han detectado y los impactos que puedan generar hacia la organización. Es decir, que dentro de la matriz de riesgos corporativa, en donde nosotros hacemos identificación de esos riesgos como eventos que tienen el potencial de afectación al negocio, debemos tener en cuenta a los proveedores externos como partes interesadas, que tienen, por supuesto, una relevancia altísima frente al impacto que puede generar el hecho de que el proveedor me entregue salidas no conformes, dañe mi reputación u ofrezca servicios que no cumplan con los requisitos del cliente, generando en él insatisfacción. Será también muy importante que la organización entonces identifique el grado que tenga de control sobre el proveedor y que asegure que este proveedor tiene la capacidad de garantizar la eficiencia de sus procesos. Este apartado de la norma entonces se encarga de revisar y de considerar ciertos aspectos como son el tipo y el alcance de control de la provisión externa y la información para los proveedores.
Estamos hablando de que la organización debe realizar ciertas actividades que son de suma importancia asociadas a proveedores externos. Una de esas actividades son la selección y la evaluación. La selección de proveedores se considera como un proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a unos criterios de selección específicos determinados por la empresa. Y la evaluación de proveedores es un método mediante el cual se determina el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor durante la ejecución del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera etapa que tengo que asegurar para poder controlar a los proveedores externos es hacer un buen proceso de selección. Es decir, un proceso a través del cual elijo cuáles van a ser los proveedores que yo llame proveedores confiables y que van a ser parte de un listado que generalmente se asocia con proveedores críticos. ¿Por qué? Por el grado de incidencia que tienen sobre la calidad tanto de mis procesos, de mis productos, como de mis servicios. El siguiente paso será realizar la evaluación de dichos proveedores. Para esto, determinando unos criterios y generalmente una puntuación, la organización realiza lo que es la calificación del proveedor, lo cual le permite comparar en términos de comportamiento a ese proveedor junto con los otros que hacen parte del listado de proveedores confiables de la organización, llegando a la conclusión de que efectivamente sí es un proveedor confiable o, por el contrario, que el proveedor no ha alcanzado el puntaje requerido para seguirlo considerando un proveedor confiable. La evaluación de proveedores, entonces, es un término utilizado por muchas empresas y organizaciones para evaluar y aprobar a sus proveedores actuales y potenciales a través de una serie de evaluaciones. Una de las mejores formas de hacer esta evaluación es creando un formulario, un formato de evaluación de proveedores. Cada empresa puede determinar cuáles son los criterios que va a tener en consideración y de qué manera va a ser la calificación de dichos criterios. Algunas empresas consideran que el más fácil para poder entender y aplicar es que el cumplimiento total de todos los criterios se acerque al 100%, es decir, que califica en porcentaje y le da un peso en porcentaje a cada uno de los criterios. Entonces, por ejemplo, si va a tomar en cuenta las facilidades de pago, a esto le puede dar un peso del 20%, el que el proveedor cuente con un sistema de gestión de calidad certificado le puede dar un 15% de peso, el precio de los productos, por ejemplo, le da un 30%, que generalmente tiene un peso mucho más alto al interior de las organizaciones, y así con cada uno de los criterios que definen. Algunos de los criterios que consideran organizaciones para incorporar dentro de su formato o formulario de evaluación de proveedores son, por ejemplo, la reputación que tenga el proveedor, la situación económica o solvencia económica que pueda demostrar, la localización, porque para algunas empresas es muy importante dónde están ubicadas las instalaciones del proveedor, y esto está directamente relacionado con la capacidad que tenga para hacer llegar, por ejemplo, productos o prestar servicios, ampliando la cobertura casi que a todo el territorio nacional. El tamaño de la organización, las facilidades que dé de pago, las cantidades mínimas que tenga capacidad de producir o de fabricar, la rapidez o la oportunidad en la entrega y el servicio postventa y las garantías. Como decía, este formato de evaluación de proveedores y de selección de proveedores es pertinente a cada organización, es decir, que cada organización determina cuáles son estos criterios tanto para seleccionar como para evaluar proveedores y determina cuál es la metodología para calificar cada uno de esos criterios de manera que pueda llegar a la conclusión de que si ese proveedor es evaluado y cumple todos, se considera un proveedor confiable. Algunas organizaciones no son tan estrictas y no exigen que se cumpla el 100% de todos los criterios,
y entonces considera que, por ejemplo, si está calificando sobre porcentajes, un proveedor que cumpla con más del 70% de los criterios que ha definido la organización se considera confiable y altamente confiable aquellos que cumplan entre un 90 y un 100% de los criterios definidos por la organización. ¿Cuál es la importancia en la selección de los proveedores? Entonces, digamos que el primer paso es hacer una buena selección de proveedores, tanto de productos, de servicios, y pues la importancia es que para poder seleccionar bien a un proveedor, se debe tomar en cuenta el tipo de impacto que tendrán los productos o los servicios que me ofrecen. Y si ese impacto es positivo en términos de productividad, de calidad y de competitividad de mi propia organización. Entonces, de acuerdo al impacto, al efecto que pueda producir la actividad para la cual estoy buscando, seleccionando un proveedor, asimismo tendré que considerar que ese proveedor es crítico o no. Para realizar la selección de los proveedores, generalmente hablamos de varios pasos. El primer paso es identificar los posibles proveedores. El segundo paso es proceder a la selección y para esa selección de proveedores, entonces tengo que tener en cuenta, pues describir o conocer cuál es el proceso o el servicio que voy a seleccionar, determinar unos criterios para poder seleccionar al proveedor y definir unos métodos o una metodología para proceder a hacer la selección del proveedor. ¿Quién es el cargo responsable de hacer la evaluación de proveedores? Normalmente deben ser las personas que tengan relación con los proveedores. Generalmente recae esta responsabilidad sobre el proceso de compras en la organización, pero aquí voy a ser clara en lo siguiente. Compras no siempre tiene o es dueño de los criterios para poder seleccionar adecuadamente a un proveedor. Por esto es factible que compras se acompañe en ese proceso de selección de proveedores de los responsables o líderes de los procesos asociados a los proveedores que se están eligiendo. Entonces será factible que compras solicite, por ejemplo, al jefe de producción o al jefe de fabricación algunos criterios que él considere de importancia para tener en cuenta en ese proceso de selección. E incluso algunas organizaciones, en algunas empresas, los jefes de compras solicitan a los líderes de cada proceso, de acuerdo a los proveedores que se estén seleccionando, que presenten candidatos, porque por conocimiento de esos proveedores podrían llegar a ser recomendados para la organización, tomando en consideración que por ese conocimiento previo que se tiene sobre ellos, cumplen con la mayoría de los criterios que consideran de importancia los líderes de proceso. Pero decía que en la mayoría de los casos pues recae esa responsabilidad de la selección y de la evaluación de proveedores en el proceso de compras. Sin embargo, mencionaba que es de mucha importancia que pueda compras saber que está apoyado, en caso de ser necesario, por compañeros de los procesos de la organización que tengan contacto directamente con dichos proveedores. Esto es muy importante, sobre todo en la parte ambiental y en la parte de SST. Solamente el coordinador de seguridad y salud en el trabajo conoce, por ejemplo, qué tipo de normatividad, estoy hablando, por ejemplo, de las normas ANSI, deben cumplir elementos de protección personal. Esto no es materia que deba conocer el jefe de compras. Entonces, era importante que dentro de los criterios para la selección de los proveedores, el coordinador de SST colabore con el proceso de compras, identificando qué criterios, por ejemplo, técnicos debe tener en cuenta para seleccionar un proveedor de elementos de protección personal. Lo mismo sucede con proveedores en la parte ambiental. Entonces, voy a requerir, por ejemplo, proveedores para que hagan mediciones de la calidad del agua o de la calidad del aire y pues la parte técnica correspondiente a este tipo de mediciones higiénicas no las tiene por qué conocer el jefe de compras. Entonces, perfectamente puede apoyar en estos procesos el líder del sistema de gestión ambiental. Segundo paso, identificación de posibles proveedores.
Esta constituye la primera etapa para la selección de los proveedores y el propósito que tiene es establecer una lista de las empresas o de los nombres de los proveedores que pueden, por ejemplo, fabricar diferentes productos acordes a las necesidades de nuestra organización y solicitarles información, pues para mirar y efectivamente conocer cómo está constituida esa empresa proveedora, qué características tiene, asegurarse que tiene la capacidad para suministrar lo que la organización requiere. Y una vez se tiene pues toda esa información asociada a los proveedores, entonces se van listando los que se consideren más adecuados. Por supuesto, tomando en consideración los criterios de selección que puedan reducir al máximo la cantidad de proveedores, tratando de no quedarme con proveedores únicos. Esta es una recomendación que hace el sistema de gestión de calidad y es por favor no casarnos con proveedores únicos en lo posible. Pasamos a hacer la selección de proveedores, entonces involucrando una búsqueda, pues digamos que exhaustiva, de todos los posibles proveedores y eliminando uno a uno conforme a la lista de criterios y las diversas consideraciones hasta reducir a unos pocos, a los cuales pues se les solicita una cotización. Aquí también es pertinente realizar la auditoría de segunda parte para confirmar en instalaciones del proveedor la capacidad que tengan para proporcionar los productos o los servicios suministrados por ellos y requeridos por nosotros. Se puede complementar con visitas con ejecutivos de venta o con representantes de los fabricantes como fuentes, pues para tomar en cuenta si efectivamente ese proveedor es el perfecto y el adecuado para la organización. Igualmente, es importante considerar la visita a las instalaciones, como decía yo, a través de auditorías de segunda parte. No necesariamente el término que tengan que utilizar puede ser auditoría, puede ser una visita a las instalaciones del proveedor con fines de selección o evaluación. Estos procesos son muy importantes y es muy bueno tener en cuenta que se deben conocer las instalaciones del proveedor. El papel puede con todo y algunas veces solamente nos limitamos a la información documentada que nos hacen llegar los proveedores. Lo mejor es complementarla con visitas directas a las instalaciones del proveedor. Definir los criterios para seleccionar al proveedor. Entre los principales criterios que encontramos y como transversales a la mayoría de las organizaciones están calidad asociada al producto o al servicio que puede suministrar externamente, características técnicas, aquí es muy importante tener de referencia normas técnicas asociadas al producto, de las cuales pues debe tener conocimiento el proveedor y garantizar que pueda realizar ensayos o pruebas tal y como lo determina la norma técnica para garantizar la calidad del producto. Las garantías, el que cuente con personal competente, qué servicios postventa y asistencia técnica pueden brindar, qué condiciones económicas están asociadas al negocio con el proveedor y otras condiciones que se consideren relevantes o importantes. Para poder llegar a conocer cuáles son estos criterios, se debe elaborar una lista de todas aquellas empresas que ofrecen productos o servicios acorde a los requerimientos de la organización y se le debe designar o asignar una calificación a cada uno de los criterios. Dicha calificación puede variar según el rango de importancia que se le dé a cada uno. Anteriormente mencionaba yo que cada empresa determina qué peso en términos de porcentaje le asocia a cada uno de los criterios que considere importantes en términos de selección del proveedor. También se debe tomar en cuenta que las empresas proveedoras pues manejan un historial de trabajo realizado. Esto es muy importante porque uno puede buscar referencias de estos proveedores. Ellos pueden presentar seguramente recomendaciones o certificaciones de a quienes les han prestado servicios o les han brindado productos, pero es importante
que si el jefe de compras o la persona encargada de este proceso de selección puede buscar referencias con relación a los proveedores, es una excelente manera también de complementar la información. Este historial de comportamiento de las empresas es bien importante, muy interesante, y no solamente pues confirmar que cuente con las instalaciones, con la cantidad de procesos necesarios para darle a uno cumplimiento con relación a sus requisitos, sino que efectivamente también sean fuertes en razón a la parte financiera, que el nivel de organización de sus procesos esté acorde con el de uno. Por eso muchas empresas consideran dentro de los criterios de selección eh, la parte concerniente a sistemas de gestión de calidad, porque estamos hablando el mismo lenguaje, también la reputación de la organización y, como decía yo previamente, la localización de la empresa proveedora. Después viene el registro de proveedores y elección de los más convenientes. Entonces, bueno, ya tengo un listado de todos mis proveedores y entonces normalmente se les crea una fichita. Esa tarjeta o ficha del proveedor determina cuál fue la calificación que obtuvieron en términos de los criterios que definí para hacer el proceso de selección. Normalmente trato, cuando son proveedores críticos, decía yo, de tener 2 o 3 posibles proveedores. En caso de que uno de esos proveedores no cumpla satisfactoriamente con mis requisitos, podré tomar en consideración utilizar la opción B o la opción C. Es decir, que no voy a estar sometida a un solo proveedor, pues que de hecho no me conviene ni económicamente ni en términos de calidad. Cada organización identifica el número de cotizaciones que debe tomar en cuenta para poder tomar la elección del proveedor. Hay empresas que consideran que mínimo deben ser 3 cotizaciones, otras empresas solicitan 2 cotizaciones y entre esas 2 toman la que les parezca más adecuada considerando los criterios pues, que han definido. Lo importante es que esa lista de proveedores confiables me sirva para crear una base de datos. A esto es a lo que hay que darle seguimiento y como organización determino cada cuánto voy a realizar evaluación de proveedores. No me debo desgastar haciendo evaluación del 100% de los proveedores que tengo. Por eso esa lista circunscribe a los proveedores críticos para la organización, es decir, los que inciden directamente sobre la calidad de mis productos o los servicios que ofrezco. Habrá otros proveedores que se consideren secundarios o no críticos, por ejemplo, los que me proporcionan papelería, los que les compro el suministro del café, de las onces, en fin. Entonces son proveedores que no son críticos para la organización porque no inciden en la calidad de mis productos o de mis servicios. Por lo tanto, a esos proveedores, si les hago, por ejemplo, una evaluación anual que sea más corta y más circunscrita a cierto tipo de criterios que considere yo importantes para evaluar ese tipo de proveedores, estará bien. A los proveedores críticos, muchas organizaciones determinan que se hagan 2 evaluaciones anuales, a no ser que los proveedores estén homologados, cuestión de la que vamos a hablar al finalizar la charla. Definir los métodos entonces de selección de proveedores. Una vez definidos y ordenados jerárquicamente los criterios de selección, el siguiente paso consiste en escoger a los proveedores mediante la aplicación de un determinado método. El método de selección debe ser consecuente con el análisis del contexto, las realidades de la cadena de abastecimiento y los criterios seleccionados por cada una de las organizaciones. El método que se elija puede incrementar la eficiencia de la decisión de compra a partir de habilitar el procesamiento más rápido y automatizado de los datos, así como el análisis de toda la información pertinente para tomar una decisión. ¿Esto qué significa? Que no me tengo que desgastar administrativamente aplicando un método de selección y evaluación de proveedores de manera manual.
si tengo tecnología de la información, si manejo unos buenos programas, puedo casi que sistematizar lo que es el proceso de selección y evaluación de los proveedores, haciéndolo casi que automáticamente las veces que yo determine en el año. Me puede proporcionar automáticamente los resultados de la aplicación de los criterios que yo haya definido o determinado para seleccionar al proveedor, lo cual pues me evita, como digo, el desgaste administrativo. También me permite habilitar el almacenamiento más eficiente pues, de todos los procesos de decisión a fin de permitir el acceso a la información para casos futuros. Esto es importante en qué sentido, en que a veces la única persona que sabe y que conoce sobre los criterios de selección y evaluación de proveedores, el resultado, dónde está toda esa información, es el jefe de compras. Y resulta que el jefe de compras renunció o lo renunciaron y ya no está presente en la organización. Entonces se llevó con él toda esa cantidad de información que se considera conocimiento de la organización. Entonces, poder tener, por ejemplo, sistematizado todo lo que es el procedimiento de selección y evaluación de proveedores me va a garantizar o asegurar que no se pierde ese conocimiento de la información, la trazabilidad sobre los proveedores y el por qué la organización se casa, pues realmente se casa con proveedores que considera altamente confiables. También me va a servir pues, para eliminar criterios que sean, por ejemplo, muy personales o subjetivos, en donde, por ejemplo, no, que si se le hizo llegar la ancheta al proveedor, al jefe de compras, entonces el proveedor es inmediatamente autorizado como proveedor confiable por la empresa. Entonces, no, teniendo todo esto sistematizado, definidos los criterios de selección y de evaluación, entonces yo lo que estoy haciendo también es restringiendo esa parte subjetiva en la selección y evaluación de los proveedores que podría estar asociada, pues coloqué el caso del jefe de compras, pero no necesariamente con él, sino con cualquier líder de proceso que pudiera llegar a tener una relación no profesional con alguno de los proveedores que es seleccionado por la organización. Es decir, que la sistematización de este procedimiento casi que justifica los resultados de las decisiones que se tomen en dicho proceso. Posterior a la selección de los proveedores, viene un proceso al que llamamos la evaluación. En este punto, pues entonces yo les decía que se recomendaba elaborar una ficha por proveedor, una base de datos, que es un cuadro que me permite hacer una comparación sobre las condiciones de compra y sus características y los diferentes criterios que cumple o no cumple cada uno de los proveedores, en donde se resalta incluso por colores los proveedores altamente confiables, los confiables y los que no son tan confiables. Otro aspecto para tener en cuenta es el cumplimiento de las expectativas de la organización. Normalmente el jefe de compras verifica si las expectativas se han cumplido en cuanto a los criterios determinados por la organización, si efectivamente este proveedor, cuando se le ha hecho sugerencias sobre mejoras o toma de acciones correctivas frente a algún puntaje que no fue completamente satisfactorio, las implementó o no. Para esto se recomienda que siempre el proceso de compras genere una comunicación hacia el proveedor en donde le haga saber que la organización cuenta con un sistema de gestión de calidad a través del cual hace procesos de selección y evaluación de proveedores, le haga conocer el puntaje. Y en caso de que en alguno de los criterios el proveedor no haya obtenido el puntaje esperado por la organización, se le solicite una acción de carácter correctivo en donde ese proveedor implemente planes de acción y se le haga posteriormente un seguimiento. Normalmente las empresas dan un lapso de 90 días para reevaluar a ese proveedor después de que no ha obtenido el puntaje esperado por la organización. Por ejemplo, si mi empresa ya está acostumbrada a manejar proveedores altamente confiables, es decir, proveedores que en términos de calificación no obtienen menos de 85 puntos, esto significa que cuando uno de esos proveedores baje su promedio a, por ejemplo, tener 70 puntos en lugar de 85, debo revisar en qué criterio se está presentando la desviación. A través de esta evaluación, hacerle conocer
al proveedor cuál ha sido su resultado y solicitarle implemente planes de acción para mejorar el puntaje sobre los criterios sobre los cuales no obtuvo el puntaje que normalmente venía obteniendo de las evaluaciones previas. Si este proveedor efectivamente implementa planes de acción o no lo hace, le doy un tiempo, más o menos de 90 días, para volverlo a evaluar. Si el producto o el resultado de dicha evaluación es que el proveedor igualmente no volvió a obtener ya el puntaje esperado de sobre 85 puntos sobre el 100%, entonces la organización debe tener definida una política al respecto en donde puede, una de dos, definir que ese proveedor sale un año del listado de proveedores confiables de la organización o dos, definir que ese proveedor sale definitivamente del listado de proveedores confiables. Muy bien. Decía yo que iba a terminar la charla teórica de esta presentación hablando sobre un tema que se denomina homologación de proveedores. Muchas veces escuchamos en términos de sistemas de gestión que el líder del proceso de compras dice, ay, de todas maneras, si así tenga sistematizada la parte de selección y evaluación de proveedores, considero que es un desgaste administrativo, hay proveedores con los que llevamos trabajando mucho tiempo y estarlo otra vez evaluando y otra vez evaluando, me quita mucho tiempo. De hecho, ya sabemos que es un proveedor confiable. Entonces me gustaría poder o ampliar los tiempos pues, para hacer evaluación de dichos proveedores o simplemente no volverlo a evaluar, sino saber que ya es un proveedor confiable. Para esto existe un proceso en donde los organismos, por ejemplo, de certificación, pueden hacer una visita con fines de homologación de proveedores. Es un proceso integral donde se hace un análisis, una investigación y evaluación de los diferentes aspectos, como la parte comercial, recursos humanos, financieros, legales, a todos los proveedores con el fin de generar un certificado o una certificación de homologación de proveedores. Esto con el fin de que las empresas tengan completa y absoluta certeza de que se está trabajando con proveedores confiables. Para esto los organismos de certificación también hacen una trazabilidad sobre el historial del proveedor, no solamente confirman las características actuales, es decir, no solo hacen análisis e investigación y evaluación de los aspectos que consideran relevantes de la actualidad, sino que retrospectivamente hacen un análisis del historial del comportamiento de dichos proveedores. Y esto pues hace que puedan lograr una certificación de homologación como proveedor. Para los proveedores que logran este certificado de homologación, entonces pueden salir perfectamente del proceso de selección y evaluación de proveedores que normalmente aplica la empresa. Ese certificado de hecho ya es sinónimo de alta confiabilidad del proveedor, entonces pueden dejarse por fuera del proceso de evaluación. Eh, Se recomienda que pues, no sea definitivo el que nunca se vuelva a evaluar, sino que se amplíen mucho los plazos para volver a hacer evaluación de ese proveedor, mientras siga conservando ese certificado que lo homologa como proveedor confiable, pues será suficientemente objetivo para la organización y válido, de manera que no tenga necesidad de seguirlo evaluando como al resto de los proveedores. No son muchos los proveedores que realmente optan por lograr la homologación de proveedores. Incluso entre toda la información que se encuentra en Internet, se sugiere que las mismas empresas podrían llegar a un proceso de homologación hacia sus proveedores haciendo un análisis del historial y el comportamiento de los proveedores. Es solamente que si le generan un certificado en que homologan a su proveedor, pues solamente va a ser válido para su propia empresa, no para otras. Mientras que cuando es un organismo de certificación el que otorga este certificado de homologación de proveedores, pues sirve para ser presentado a todas las empresas del mismo sector.
Será importante, antes de declarar homologado a un proveedor por parte de la propia organización, que se tengan supremamente claros y definidos cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta y que se cuente con el personal suficientemente competente para poder hacer un análisis conveniente de aspectos como la parte comercial, que incluye no solamente el precio de los productos, sino las garantías, servicios postventa, atención directa al cliente, canales de comunicación, sino también la parte concerniente a los recursos humanos en términos de la competencia del personal. Para esto será necesario entonces verificar hojas de vida y perfiles de cargo. Será importante hacer un análisis financiero importante y legal sobre el proveedor, es decir, que nunca haya estado sujeto a sanciones, a multas, que tenga la suficiente robustez financiera para garantizar esa confianza como proveedor homologado. También es muy importante que se tengan en cuenta criterios como calidad, la parte ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de responsabilidad social, puesto que son brazos que son importantes evaluar del proveedor para darle cumplimiento a todos los aspectos legales y regulatorios que se deben considerar como criterios para la homologación de un proveedor. Esto en términos generales concerniente a la homologación de los proveedores. ¿Qué beneficios puede traer para los proveedores el que sean homologados o para las empresas que realicen el proceso de homologación? Pues conocer con mayor certeza los requisitos de selección y evaluación del cliente, obtener un certificado de evaluación donde indica sus fortalezas y puntos de mejora como empresa. El proveedor estará en condiciones de satisfacer las expectativas de sus clientes y de competir en el mercado local e internacional, respondiendo con eficiencia y con calidad los requerimientos como entregas a tiempo, prestación de servicios y productos de venta. Los proveedores mejoran su posicionamiento en el mercado. Por supuesto, recordemos que básicamente lograr certificados es una de las formas de lograr ser más competitivo en el mercado. Los proveedores evaluados acreditan sus capacidades y además obtienen una ventaja diferencial frente a proveedores no certificados. Los proveedores pueden iniciar programas de mejora. Recordemos que si, por ejemplo, haciendo el análisis de cómo ha sido el comportamiento del proveedor, se ven puntos débiles dentro de sus procesos de evaluación, se les puede solicitar planes de acción para mejorar dichos puntajes y pues lograr la mejora continua de sus procesos. Y pues uno fundamental, y es que los proveedores pues estrechan los lazos comerciales con el cliente cuando cuentan con el proveedor con el certificado de homologación. Muy bien, esto en términos generales es la presentación. Voy a proceder a dejar de compartir pantalla. Para proceder entonces en este momento a resolver dudas o inquietudes con relación a la temática que estamos abordando el día de hoy. Los escucho. Pueden hacer su participación de dos maneras. Una, habilitando el micrófono, o dos, colocando sus aportes a través del chat. Voy a iniciar entonces mirando si han colocado algo a través del chat. Una persona dice si los criterios legales y SSC fueron definidos posterior a la selección de proveedores, se le solicita al proveedor la información, pero no la envía completa, generalmente el documento donde dan cumplimiento con la resolución. Bueno, imagino que lo que se está tratando de abordar en este caso es una situación bastante interesante. La situación que se comenta en este momento es la de que algunas organizaciones la implementación de sistemas de gestión.
Es decir, vienen trabajando con ciertos proveedores y que de pronto dentro de los criterios que se consideraron en su momento para establecer o definir un procedimiento de selección y evaluación de proveedores, no fueron tomados en consideración criterios de SST o ambientales. Perfectamente la organización puede incluir esos criterios dentro del formato de selección y evaluación a través de una comunicación por el medio que considere más oportuno, conocer al cliente. Esos criterios de este momento en adelante van a ser incorporados dentro del proceso de evaluación y debe dar a conocer cuál es el peso en términos de calificación que va a tener cada uno de esos criterios, tanto la parte de gestión como ambiental. En este momento, y me parece muy importante el aporte en el sentido de que para la mayoría de organizaciones en este momento es fundamental incorporar no solo sistemas de gestión de calidad, sino sistemas de gestión integrales. Es decir, que va a tener dentro de los sistemas la parte de calidad ambiental, la parte de SST y otros sistemas de gestión que incorpore la organización y que consideraría pertinentes incluir con criterios dentro de su proceso de selección y evaluación. Es decir, que casi que es borrón y cuenta nueva. Cuando incluyo nuevos criterios de selección y evaluación, pues entonces en la siguiente evaluación que hagan los profesores tendré que tomar en consideración los de ese que lo haya incluido. La visita puede ser parte de la selección de los proveedores. ¿Qué pasa? Que no es hacerla por la ubicación del proveedor, se puede homologar con otro criterio. Sí, yo estaba comentando que una de las actividades en las que se puede aprovechar contar, por ejemplo, con auditores internos, esto ni mucho menos es obligatorio, es una recomendación, es que se aproveche a los auditores internos formados como, digamos que parte de ese proceso de selección y de evaluación. Y es que si pueden desplazarse hasta las instalaciones del cliente, lo puedan hacer para verificar, por ejemplo, la capacidad que tengan al interior de sus procesos para con los procesos de la organización. En este momento, y dado las características de pandemia que tenemos y de paros y esta cantidad de cuestiones de tipo social que estamos enfrentando, es bastante frecuente que así como Se me estamos, acomodan, Juan, por favor. que así como estamos haciendo auditorías a nivel virtual, evaluación de proveedores de manera virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de hacer desplazamientos a las instalaciones del proveedor, pues lo hagamos con un recorrido virtual en donde personas de la misma empresa del proveedor